Miró al negro con desdén, escupiéndole a los pies. Poco sabía que en unas horas estaría frente a él, de rodillas, pidiéndole disculpas. Lo que ocurrió después dejó a toda la ciudad conmocionada. A veces la vida nos pone en situaciones que revelan quiénes somos realmente. Un policía, movido por los prejuicios, cometió un error que cambiaría para siempre su carrera y su visión del mundo. Esta historia no trata solo de racismo o justicia, sino del poder de los reveses y la fuerza de la dignidad humana. Lo que está a punto de oír le removerá las emociones. Alan Carter, veterano de 12 años, era el tipo de policía que creía firmemente saber cómo funcionaba el mundo. Para él, las cosas eran sencillas. Estaban los que obedecían las normas y los que eran un problema. Y en la mente de Alan, los problemas tenían rostro. Nunca lo admitiría en voz alta, pero juzgaba a las personas por el color de su piel, el barrio en el que vivían y la ropa que llevaban. Aquella mañana, Alan se despertó con un humor aún más agrio que de costumbre. Su día ya había empezado mal, con una discusión en casa y una advertencia de su supervisor sobre su comportamiento en las últimas patrullas. Odiaba las críticas. Para él, no eran más que intentos de obligarle a ser políticamente correcto en un mundo que, según él, no lo necesitaba. Cuando llegó al barrio donde empezaría su turno, sintió la incomodidad habitual. Era una zona que asociaba con violencia, robos y el tipo de gente que creía que nunca cambiaría. Aparcó el coche en una esquina muy transitada y observó el movimiento mientras se quejaba en voz baja. Fue entonces cuando vio al hombre. El desconocido caminaba con una postura segura, casi majestuosa. Era negro, alto y vestía un traje de 3 piezas, algo inusual en aquella zona, sobre todo a esa hora del día. A Alan, la imagen le pareció fuera de lugar, casi provocativa. Frunció el ceño. En su mente, la gente de aquel barrio no llevaba ropa cara. No tenían tanta clase. ¿Quién se cree que es?, murmuró, agarrando con fuerza el volante. El hombre no parecía apresurado ni intimidado por el coche aparcado. Su andar era tranquilo, como si controlara todo a su alrededor. Esto irritaba a Alan. No soportaba que la gente que consideraba sospechosa actuara como si no tuviera nada que temer. Decidió intervenir, no porque tuviera un motivo legítimo, sino porque algo en su interior, una mezcla de prejuicios y frustración acumulada, le espoleó. Alan salió del coche y llamó al hombre en tono autoritario. Tú. El hombre se detuvo y se volvió con calma. No parecía sorprendido ni molesto, solo curioso. ¿Hay algún problema, agente?, preguntó con voz firme y educada. Esta respuesta desarmó a Alan por un segundo. Había esperado nerviosismo o justificaciones, pero recibió una cortesía fría y calculada. Sintiéndose desafiado, Alan decidió redoblar la apuesta. ¿Puedo preguntarle qué hace aquí? El hombre arqueó una ceja, como si estuviera evaluando a Alan, y respondió simplemente, paseando. Esta respuesta irritó aún más a Alan. Dio un paso adelante, tratando de intimidar. ¿Con esa ropa? Estás fuera de lugar. ¿Seguro que no estás buscando problemas? El hombre mantuvo la calma, pero algo en sus ojos cambió. No mostraba miedo, solo cansancio, como alguien que se había enfrentado a situaciones como esta innumerables veces antes. Agente, voy de camino a una cita importante. Si no hay nada más, me gustaría seguir mi camino. Pero Alan no podía dejarlo pasar. Sintió que le hervía la sangre. ¿Quién se creía aquel hombre para hablar con tanta autoridad? Impulsado por una necesidad casi irracional de reafirmar su control, Alan hizo algo que sellaría su destino. Dio un paso adelante, encaró al hombre de cerca y escupió en el suelo, cerca de sus pies. Aprende a mostrar respeto cuando hables con la policía, le dijo,
con la voz cargada de desprecio. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. El hombre miró a Alan, su rostro inexpresivo, pero sus ojos transmitían algo profundo, una mezcla de decepción y superioridad moral. Sin levantar la voz ni perder la compostura, dijo: «Que tenga un buen día, oficial». Y luego, con la misma calma de antes, se dio la vuelta y siguió su camino. Alan se quedó allí de pie, con el corazón latiéndole con fuerza, pero no por miedo ni arrepentimiento. Se sentía incómodo, pero no sabía por qué. Algo en aquel encuentro le había dejado una sensación extraña, como si acabara de cometer un error colosal. Aún así, apartó el pensamiento y regresó a su coche, murmurando algo sobre cómo esa gente siempre se creía superior. No se daba cuenta de que aquel momento, aparentemente insignificante para él, estaba a punto de dar un vuelco a su vida. En comisaría, unas horas más tarde, empezaron los rumores. El nuevo jefe de policía estaba en camino y las cosas iban a cambiar. Alan escuchó los comentarios con indiferencia. «Otro burócrata que intenta decirme cómo tengo que hacer mi trabajo», pensó. Pero lo que no sabía era que la persona a la que había insultado aquella mañana no era un simple negro con un traje caro. Era el nuevo jefe, y estaba a punto de darle a Alan una lección que nunca olvidaría. La tarde transcurrió lentamente, pero el malestar de Alan no hizo más que aumentar mientras seguía pensando en el extraño incidente. Intentó alejar el pensamiento del hombre del traje, pero siempre había algo en el fondo de su mente que tiraba de él. ¿Por qué aquel hombre le había mirado así? ¿Por qué no había reaccionado como los demás? Alan estaba acostumbrado a la sumisión de los ciudadanos. Estaba acostumbrado a ser la figura de autoridad, la figura de respeto, alguien que esperaba ser tratado con deferencia. Pero aquel hombre no se inclinó. Alan sintió que una ligera irritación crecía en su interior. No sabía si era su propia incomodidad al verse desafiado o ira disfrazada de vergüenza. Algo no iba bien, pero no sabía exactamente qué. Aquella tarde, la comisaría estaba más concurrida que de costumbre. Alan estaba sentado en su puesto, intentando concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía constantemente a aquel intercambio de miradas, al gesto despectivo que le había lanzado al hombre. Como si no fuera digno de respeto. La inquietud se apoderó de él. Por más que intentaba justificar su acción ante sí mismo, una vocecita dentro de su cabeza le preguntaba: ¿y si te equivocaste? Eso no sonaba propio de él. Alan nunca había cuestionado sus propios actos, y menos cuando estaban relacionados con su autoridad. Pero algo de lo que había sucedido aquella mañana parecía haber removido algo más profundo en su interior. Era como si hubiera tocado una herida de la que nunca se había dado cuenta. Estaba a punto de marcharse cuando se abrió la puerta de la sala de reuniones y entró uno de los nuevos oficiales, un hombre joven con el rostro tenso. «No te lo vas a creer», dijo, respirando con dificultad, antes de entregarle a Alan un sobre cerrado. «Hemos recibido un memorándum importante». Alan abrió el sobre con una mezcla de curiosidad y desinterés. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con el contenido, se quedó helado. El jefe de policía había sido sustituido. Y el nuevo jefe era ese hombre. El hombre con el que se había enfrentado aquella mañana. El hombre del traje. El hombre al que había escupido delante del coche. El papel le tembló en las manos cuando Alan leyó las instrucciones. El nuevo jefe de policía estará al mando a partir de mañana. Celebrará una reunión con todos los agentes para discutir nuevas directrices y cambios en el enfoque de la seguridad. Alan sintió un nudo en la garganta. Intentó no creer lo que estaba leyendo. No podía ser. Era solo una coincidencia. Era imposible que aquel hombre fuera realmente el nuevo jefe de policía. ¿Cómo podía serlo? Alguien así, que caminaba con tanta calma y desdén,
¿Que ignoraba la autoridad? Alan no podía procesar la idea de que alguien tan alejado de sus normas pudiera tomar el control de un departamento tan importante. Pero los hechos estaban claros. A la mañana siguiente, el hombre del traje, con su postura impecable y su mirada decidida, se presentó en el departamento. Cuando entró en la sala de reuniones, todas las miradas se clavaron en él. Empezó el murmullo, pero a él no le importó. Se limitó a hacer lo que mejor sabía, tomar el control. Alan no sabía qué esperar. Pero lo que ocurrió a continuación fue una experiencia que cambió su vida para siempre. El nuevo jefe recorrió la sala con una mirada penetrante. Parecía escrutar a cada uno de los policías presentes, como si viera más allá de la superficie. Cuando sus ojos se posaron finalmente en Alan, una oleada de vergüenza le recorrió el pecho. El hombre, ahora en su posición de autoridad, no se apresuró a hablar. Se limitó a mirar fijamente a Alan durante un largo e incómodo minuto. El silencio en la habitación era ensordecedor. «Soy el nuevo jefe de policía», dijo, con una voz tranquila pero firme que resonó en toda la sala, «y estoy aquí para asegurarme de que todos los agentes acaten el código de conducta que esta institución defiende». Hizo una pausa, antes de continuar. «Creo que el respeto, tanto entre compañeros de trabajo como entre la policía y la comunidad, es la base de cualquier sociedad sana». Su voz no contenía rencor ni acusaciones. Pero había algo en su forma de hablar que hizo que a Alan le recorriera un escalofrío por la espalda. Era casi como si le hablara directamente a él. «Respeto, respeto». Estas palabras seguían martilleando en la cabeza de Alan. Intentó ignorar la creciente sensación de que su nuevo jefe sabía exactamente lo que había hecho. Pero por mucho que intentara racionalizarlo, Alan no podía negar la mirada penetrante, el silencio cargado de significado que el hombre había proyectado sobre él aquella mañana y ahora, una vez más. El nuevo jefe siguió hablando, explicando sus intenciones de reformar el departamento. Mencionó con calma la necesidad de trabajar con la comunidad, de restablecer la confianza del público en la policía. Pero mientras hablaba, Alan no podía oír sus palabras con claridad. Su mente estaba llena de una sola pregunta: ¿lo sabe? Y entonces, en un momento que pareció durar una eternidad, el nuevo jefe hizo una pausa, miró directamente a Alan y dijo, con una suavidad casi imperceptible: «Espero que todo el mundo esté dispuesto a trabajar con más empatía, con más dignidad y sobre todo, con respeto. El respeto es lo que nos eleva como seres humanos». Las palabras resonaron en Alan de un modo desconcertante. No sabía cómo reaccionar. ¿Qué era ese extraño sentimiento? ¿Era vergüenza? ¿Era la certeza de que había hecho algo malo pero no sabía cómo enmendarlo? ¿Cómo era posible que un hombre que, para Alan, no era más que un desconocido, fuera ahora la figura de autoridad que representaba todo lo que Alan creía antagónico a su propia visión del mundo? Pero lo más desconcertante de todo era que el hombre estaba hablando exactamente de él, de lo que había hecho. Mientras el nuevo jefe seguía hablando, Alan se dio cuenta de que ya no podía ignorar la verdad que tenía ante sí. Había cometido un gran error. Y ese error estaba a punto de dar forma no solo a su carrera, sino a su propia visión de lo que significaba ser humano, ser digno de respeto y, finalmente, ser capaz de cambiar. La tensión en el aire era palpable. Cada palabra que pronunciaba el nuevo jefe parecía resonar como una sentencia, una que Alan no sabía si evitar o afrontar. La sala estaba en silencio, todos los ojos puestos en el nuevo jefe, pero Alan sintió como si el tiempo se hubiera detenido allí, solo para él. El sentimiento de culpa que había intentado negar durante tanto tiempo se intensificó de algún modo, como un peso creciente en su pecho. Era como si aquella reunión, aquella simple conversación, fuera el escenario de un juicio que no sabía si podría afrontar. Ya no podía apartar la mirada del hombre que tenía delante, el hombre al que, hasta ese momento, había subestimado. Ahora,
Frente a él, veía a alguien que personificaba una fuerza serena e inquebrantable, alguien que representaba la verdadera autoridad. El nuevo jefe de policía volvió a mirar a Alan, y esa mirada fue todo lo que necesitó para desatar una oleada de emociones con las que no estaba preparado para lidiar. Ya no había lugar para la ignorancia, ni para las excusas. El hombre lo sabía. Sabía lo que Alan había hecho, conocía el desprecio, la humillación silenciosa, el desprecio lanzado sin siquiera darse cuenta del impacto que tendría. Y de alguna manera, el nuevo jefe se estaba preparando para enfrentarse a él de una forma que Alan nunca había imaginado. Era el momento de la confrontación. El jefe dio un paso al frente y se detuvo, como para calibrar el ambiente antes de hablar. El silencio era abrumador. Las palabras que pronunció después parecían suspendidas en el aire, como una verdad irrevocable, una llave capaz de abrir una puerta que Alan no sabía que estaba cerrada por dentro. «Me he enterado del incidente de esta mañana», dijo, con voz tranquila pero cortante como una cuchilla afilada. «Sé lo que ha pasado. Y sé lo que hiciste, Alan». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran lentamente. «No me respetaste. Y no respetaste lo que yo represento. No solo como jefe de policía, sino como ser humano. Pero más que eso, has faltado al respeto al propósito de nuestra profesión. Y eso es lo que me preocupa». Alan sintió que le temblaban las piernas. El ambiente se estaba volviendo irrespirable. El jefe seguía mirándole con una calma desconcertante, como si esperara que tuviera algo que decir. Pero Alan no podía formar palabras. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podría defenderse ante algo tan inmenso, tan personal? ¿Cómo justificar algo que, en el fondo, sabía que no tenía justificación? Cada intento de dar una explicación parecía inútil, vacío, como un eco lejano sin poder para cambiar la situación. El nuevo jefe, al darse cuenta del silencio de Alan, dio otro paso hacia él. Sus ojos no se apartaban de los de Alan, y eso parecía calar aún más hondo. «Soy un reflejo de lo que has ignorado esta mañana, Alan. Soy un reflejo del respeto que negaste. Pero lo que no sabes es que la gente puede cambiar. La gente puede aprender a ser mejor. Y yo soy la prueba viviente de ello». Se inclinó un poco hacia adelante, no con ira, sino con una especie de empatía silenciosa. «También he vivido momentos en los que me han faltado al respeto. También he vivido momentos en los que me he sentido inferior, en los que he visto en otras personas, en las autoridades, una falta de humanidad. Pero lo que he aprendido de todo esto es que, al final, lo que nos define es nuestra capacidad de levantarnos. No cuánto nos derriban los demás, sino cuánto podemos levantarnos nosotros mismos. Y hoy, Alan, estoy aquí para darte la oportunidad de volver a levantarte. No como oficial, sino como ser humano. Lo que hiciste no estuvo bien, pero no es demasiado tarde para cambiar». Alan estaba paralizado. La vergüenza le envolvía como una cadena invisible, algo de lo que no podía desprenderse. Sentía los ojos de los demás agentes clavados en él, pero eso parecía irrelevante. Lo único que importaba ahora era ese momento, esa confrontación entre lo que era y lo que podía llegar a ser. El jefe dio otro paso atrás, como si permitiera a Alan procesar todo lo que acababa de oír. Pero Alan no necesitaba más tiempo para reflexionar. Algo dentro de él ya se había roto. Yo no lo sabía», consiguió decir finalmente Alan, con la voz temblorosa. Quería decir más, quería explicarse, pero las palabras parecían fallarle cuando más las necesitaba. «No pensé en lo que significaba para ti, ni para mí, ni para nadie. Simplemente, no lo sabía». El jefe le observó en silencio durante un momento que pareció eterno, antes de volver a hablar, con una calma que no era de juicio, sino de comprensión.
Por eso estás aquí, Alan. Para aprender. Para comprender que, como policías, nuestra mayor responsabilidad no es hacer cumplir la ley, sino garantizar que la dignidad se preserve en cada acción, en cada palabra. Dio otro paso atrás, dejando que sus palabras se asentaran en la sala. Si estás dispuesto a aprender, Alan, estaré aquí para ayudarte. Pero ese viaje comienza siendo honesto contigo mismo. Empieza ahora. ¿Qué harás con eso? Alan estaba en shock. No sabía qué más decir. No sabía si lo que sentía era arrepentimiento, vergüenza o una mezcla de todo. Pero algo en su interior empezaba a cambiar. La pesadez de su pecho empezaba a disiparse y una nueva comprensión se iba formando lentamente en su mente. Aún no sabía cómo, pero sabía que ese momento marcaba un antes y un después. Lo que hiciera a partir de ese momento determinaría no solo su carrera, sino la persona en la que decidiera convertirse. El nuevo jefe hizo una última pausa, mirando a todos los presentes, y luego dijo, con voz suave pero llena de fuerza, «Vamos a empezar de nuevo. Y vamos a hacerlo bien». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta. Pero antes de irse, volvió a mirar a Alan, una vez más, con aquella mirada penetrante. «Recuerda, Alan, el cambio empieza dentro de ti». El tiempo parecía haberse ralentizado, como si el universo mismo estuviera esperando el impacto de las palabras y las decisiones que ahora se desarrollaban ante ellos. Alan permanecía en el mismo lugar, pero su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La vergüenza, la culpa y la confusión se mezclaban con algo nuevo, algo que nunca había imaginado sentir, una ligera sensación de alivio. Algo en su interior se había roto, pero al mismo tiempo sentía que empezaba a surgir una nueva fuerza, como una frágil llama que se encendía pero que aún necesitaba cuidados y atención para no apagarse. Sabía que el jefe de policía le había dado una oportunidad, no solo para enmendar lo que había hecho, sino para cambiar. Alan se dio cuenta de que aquel momento representaba mucho más que un simple error corregido, era una posibilidad de renovación, una oportunidad de convertirse en un hombre mejor, en un policía más consciente, alguien que ya no vería a los demás a través de la lente de los prejuicios y la ignorancia profundamente arraigados, sino a través de una perspectiva de auténtica empatía y respeto. Se sentía algo desorientado. No sabía qué le deparaba el futuro ni qué debía hacer ahora. Pero una cosa estaba clara, no podía volver atrás. No después de aquello. No después de enfrentarse a la verdad de sus actos y de cómo habían afectado no solo a aquel hombre, sino a sí mismo. Alan sabía que la lucha contra sus propios prejuicios no sería fácil, y que no habría respuestas fáciles. Tendría que comprometerse, tendría que trabajar duro cada día para convertirse en el hombre que ahora sabía que podía ser. Y no sería un proceso rápido. Lo sabía. Había un largo camino por delante, y el punto de partida se había dado allí mismo, en aquel momento tenso pero crucial. Pero había algo más, algo que Alan no podía ignorar. No era el único responsable de su viaje. No estaba solo. El nuevo jefe de policía, con su mirada firme y serena, había sido el punto de inflexión, la persona que le había dado la oportunidad de redimirse, de crecer. Sin aquella confrontación, sin aquella intervención directa, quizá nunca se hubiera dado cuenta de lo mucho que le quedaba por evolucionar. Ahora sabía que el liderazgo no era cuestión de poder o autoridad. Se trataba de mostrar a los demás el valor de la transformación, de ofrecer una oportunidad para el cambio, de ser capaz de ver los defectos de alguien y seguir creyendo que podía marcar la diferencia. Alan sintió una profunda gratitud por aquel momento, pero también cierto temor. Miedo a fracasar, miedo a no ser capaz de cambiar por completo, miedo a verse consumido por sus propios errores. Pero de alguna manera sabía que ese miedo no debía ser un obstáculo. Al contrario, debía utilizarlo como combustible,
como una fuerza propulsora que le hiciera avanzar. La transformación no se produciría de la noche a la mañana, pero el simple hecho de estar allí, de tener ese reconocimiento, ya era el primer paso en un viaje de autodescubrimiento y superación. Cuando el jefe de policía abandonó la sala, Alan se quedó con una sensación de vacío, pero también con un sentimiento de esperanza renovada. Sabía que la verdadera prueba vendría ahora, fuera de aquella habitación. ¿Cómo afrontaría esta nueva conciencia? ¿Cómo iba a enfrentarse a las miradas de los demás compañeros, a los murmullos que inevitablemente surgirían, al estigma que él mismo se había creado? Alan sabía que el mundo ya no sería el mismo para él y que, a pesar de todos los retos, tendría que ser alguien diferente para ganarse el respeto que ahora se daba cuenta de que realmente merecía. La vida de Alan nunca volvería a ser la misma. Estaba a punto de embarcarse en un proceso de transformación que requeriría algo más que un cambio de actitud. Tendría que cambiar profundamente su visión del mundo, de sí mismo y de lo que significaba servir a los demás. Y al salir de la oficina aquel día, sintió una mezcla de incertidumbre, pero también una fuerza desconocida. No sabía exactamente a dónde le llevaría este viaje, pero sabía que, de alguna manera, iba en la dirección correcta. La historia de Alan no terminó ese día. Ni con el enfrentamiento con el jefe de policía, ni con el enfrentamiento con sus propios demonios. Continuaría en los próximos días, meses, mientras enfrentaba las dificultades de vivir de acuerdo con los principios de empatía, humildad y respeto que ahora entendía como fundamentales para el verdadero liderazgo y humanidad. Había dado el primer paso, pero sabía que el camino por recorrer sería largo, lleno de obstáculos y momentos de duda. Sin embargo, una cosa estaba clara para Alan: se le había dado una oportunidad. Y no la iba a dejar escapar. Ahora tenía una nueva misión, ya no como policía, sino como ser humano. Y a pesar de los miedos y los retos, estaba dispuesto a afrontarlos. Si esta historia te ha conmovido, imagina cuántas otras lecciones como esta necesitamos escuchar. Suscríbete al canal para conocer más historias impactantes que te cambiarán la vida. Y para aquellos a los que les gusta una buena historia y la vieron hasta el final, dejen su comentario. Yo me quedé hasta el final. Recuerda, las lecciones más valiosas vienen de los momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo vídeo.